O sea, ya en ese momento vos estabas pensando en una separación. Sí, estábamos muy mal. Ya habíamos hablado de separación. Fueron 9 meses muy difíciles para mí, porque yo le decía a Yarif, te traigo un mundo donde no sé si la vas a pasar bien. Y bueno, cuando vino Yarif dije, bueno, será la señal de que yo tengo que rescatar mi matrimonio. Y bueno, fue todo un intento, la verdad que sí, se hizo lo que se pudo y no pudo. Que salga Sofía también. Entonces apurate. ¿Y qué edad tenían los chicos cuando la relación entre ustedes, o cuando ya había una separación de hecho, digamos? Ingresó en nuestra vida el hermano mayor de mi madre. Y esto es una señal muy difícil para mí, y es un cotidiano que yo tuve que empezar a absorber, que yo le dije a Imad, no, habíamos quedado en que íbamos a proteger y a preservar nuestra familia más allá de... Y acá ya vino un elemento que está empezando a decirnos cómo tenemos que llevar adelante nuestra familia, ¿no? Yo creo que ahí a Imad se le rasgó mucho su identidad, y hasta el día de hoy yo se lo digo, ¿no? Porque el hermano tuvo mucho que ver en nuestra separación. El causal justamente de divorcio fue de violencia familiar, porque yo estaba haciendo de una violencia psicológica, pero no solo de Imad, sino que aparecía este señor todo el tiempo con un acoso, pero no acoso en mí, acoso en él, empezó a acosar la cabeza de Imad. Nos separamos para lograr una, si querés, entre comillas, una armonía y que no se siguiera con esto frente a los chicos, porque bueno, Karim en ese momento tenía 5 años, Sahira tenía 3 para cumplir 4 y Yarif tenía 1 año y 8 meses. Y un día que era el día que yo tenía que ir a buscar a los chicos, que es el día que el juez le dice a Imad que no se acerque al ámbito familiar porque yo y los chicos estábamos bajo custodia del juzgado. Yo estaba saliendo del banco, me llama la secretaria de Imad y me dice que los chicos estaban yendo de vacaciones. Y yo le dije, ¿cómo de vacaciones? Si yo en este momento estoy yendo a buscarlos. No, me dijo que no vayas porque se están yendo de vacaciones. Pero si Karim porque Karim estaba pasando de jardín al primer grado y tenía adaptación, entonces no podía faltar. Entonces yo empecé a decirle, ¿pero cómo? Y le corté y yo ahí tuve el pálpito. Me subí al auto, nosotros vivíamos en la carretera del Salvador, así que yo tenía que hacer toda una subida a la montaña. Y yo lo único que le pedía en ese momento a la Virgen era que me permitiera llegar a mi casa sana y salva, porque yo estaba manejando totalmente fuera de mí, y además porque yo sentía que algo malo estaba pasando. Llego a mi casa y lo que yo me encuentro en ese momento fue un episodio estremecedor, porque me encuentro con la casa prácticamente vacía. O sea, yo dije, hubo un movimiento en 3 horas de ausencia mía, donde alguien vino y se llevó cosas, se llevaron muebles. La mucama, que parecía como si lo hubieran sedado, una especie de fantasma ahí que caminaba, y yo decía, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? Se fueron, señora, se fueron. Se fueron, señora, se fueron. Pequeños habrían sido secuestrados por su esposo, quien se los habría llevado a Jordania. Es argentina y vive en Guatemala. Se llama Gabriela. Porque él entendió como madre lo que yo estoy pasando con lo que él pasó con su hijo. Regresó a la Argentina Gabriela Arias Uriburu, la mujer a la que su marido en Guatemala le secuestró los hijos. En ese momento yo yo tuve la sensación y el sentimiento de que no los iba a volver a ver por un tiempo. El símbolo que yo siempre tengo de ese día, del 10 de diciembre, es como la vida, como un espejo se te quiebra en 7.500 pedazos, tu vida, ¿no?
y que esos pedazos viven con vos durante un tiempo y bueno, te va a depender de todo el trabajo que haga uno para que esos pedazos filosos no hagas un acto de suicidio, porque la verdad es que uno después, bueno, yo pasé por 7.500 estados, pensé en suicidarme muchísimas veces y no es que lo pensé y estaba ahí, en el borderline, como yo digo, he caminado en el precipicio entre la vida y la muerte muchos años. He caminado en el precipicio entre la vida y la muerte muchos años. A mí no me quedó nada sin hacer con ellos. Entonces no habían tiempos vacíos, no hice esto que me había pedido Karim, no hubo nada de eso. Yo tenía con mis hijos un vínculo sumamente especial, que era desde no solamente leer cuentos, sino que nos sentábamos a pintar y yo a través de las pinturas veía si estaban, cómo estaban emocionalmente. Pasábamos muchos fines de semana, porque como Imad estaba dedicado a trabajar, yo tenía toda la maternidad, toda mi vida puesta ahí. Entonces la pasamos bárbaro. Y era mirarnos y saber qué pensábamos, qué sentíamos. Muchas veces Karim me encontró a mí llorando, porque estábamos atravesando momentos muy difíciles con Imad. Y él me decía, papá te reta mucho, ¿no? Y entonces yo le decía, sí. Entonces me dice, mamá, ¿por qué no llorás? Porque tenía todas las lágrimas adentro mío. Porque además Karim era muy particular, porque venía y él ya sabía todo, se daba cuenta de todo. Tanto es así que a mis amigas le decía, mi mamá está muy sola y yo la tengo que cuidar. Yo ya tenía algo sembrado en el alma de ellos. Yo los iba a acostar todas las noches, nos agarrábamos de la manito y cantábamos. Esto me ha hecho de ser una madre muy particular en ellos, ¿no? Y con Sharif tuviste menos tiempo ahí, sí, ¿no? Pero fue intenso. Porque para mí era mi último bebé. Lo disfruté, nos disfrutamos muchísimo. Todos los pasos que fueron sucediendo ese 10 de diciembre fueron, pero terribles. Y teniendo en cuenta que el lapso fue tan corto, no daba para ir ni al aeropuerto, o sea, ya habían salido del país. No, estaban todavía en el país. Sí, recién ellos se fueron, según la FBI, el 13 de diciembre. Pero vos en ese interín no tuviste manera de saber dónde estaban. Pero no sabes todo lo que hicimos. Movimos todo Guatemala para tratar de encontrarlos y nunca supe dónde los escondieron. Hubo un momento es como un símbolo que yo digo, ¿no? Que agarré todos los pedacitos y los tiré al mar, ¿no? Y entonces ahí fue una suerte de liberación y ahí realmente empecé a caminar. Te diría que yo, mi alma y quién era, y tomándome, digamos, eso de tomar el poder, ¿viste? El poder es fuerza, es tu poder, tu poder hacer, tu poder, tu posibilidad. Y mira que todo lo que tenía enfrente era terrible, ¿no? Y mi abogado guatemalteco, que fue brillante, de verdad, ese abogado fue conmigo, porque él me decía, entendeme, porque yo decía hay que tomarse un avión y ir a Jordania, porque los chicos como estuvieron 3 meses desaparecidos. Yo decía, ¿dónde están? Y yo, seguro que están en Jordania, seguro que se los llevó a Jordania. Y él me decía, pero no podés ir, porque vos en el momento en que entras, yo no puedo ni ir con el Papa a buscarte. Yo te voy a poner todos los ejemplos que te pueden pasar, porque vos ya sos propiedad de la familia. Vos dejás de, digamos, toda tu identidad, no solamente identidad, sino toda tu potestad, digamos, occidental o de derecho internacional, no entra ahí. Mi trabajo de ese año, de no haber sabido nada de ellos durante 3 meses, que para mí fue un infierno, después supimos que estaban en Jordania, después recién ellos supieron de mí a los 8 meses cuando por primera vez mandamos unas cartas vía UNICEF. UNICEF era la primera vez en su vida de institución por la infancia mundial que llevaba cartas de una madre a 3 hijos. ¿Y te consta que esos mensajes fueron recibidos por los chicos? Sí, porque llegó un cable de UNICEF a la Cancillería, o no sé cómo fue, porque que dijeron que la misiva había sido entregada a los chicos. En ese momento mi vida eran audiencias, leer sobre la ley, porque además otra de las cosas que también yo hoy les enseño a través de la fundación a los padres es que tienen que volverse abogados de sus propias causas. No tienes que contratar a un abogado y poner la vida del vínculo con tu hijo en un abogado, es una locura. O sea, yo digamos, tuve excelentes abogados que se sentaban y me decían, bueno, Gabriela, abrir.
Entonces yo era leer el tal artículo, o sea que empecé, dejé, o sea, me pasó las recetas, todo esto que yo... Pero yo le decía, pero yo vengo de cucharón, vengo de... No importa. Ahora toca, el cucharón es la ley, la mamadera es las cartas que hay que mandar, o sea, toda la estrategia, además toda la cuestión creativa que se tuvo que hacer, porque no hubo historia que a mí me marcara cómo podía yo llegar a mis hijos. O sea, hubo historia que a mí me marcó lo que no había que hacer, que era contratar un comando, contrasecuestrarlos, que era lo que hasta durante 6 años me ofrecían, hasta, te digo, sin ningún costo. Y la posibilidad esta del contrasecuestro, digamos, ¿por qué la descartaste? Porque uno a veces instintivamente dice, ¿y por qué no te los llevaste? ¿Por qué no buscaste la manera de volverlos a arrancar para traértelos con vos? No, digamos, es poner más violencia en la vida de ellos, ¿no? Yo lo primero que siempre, y creo que en esto sí he dado testimonio y lo he firmado a mi camino, y es preservar la psique de mis hijos. O sea, hoy mis hijos sonríen, que no es poca cosa.